Somos de la generación que le costó romper con la zona de confort, pero lo hizo. Dos comunes acumulando historias extraordinarias. Dos venezolanos que crecieron en la época propicia para desarrollar el sentido crítico. Dos amigos que, separados por miles de kilómetros, se unieron para compartir una misma pasión. Somos dos a quienes la política, la comunicación y la vida nos invitan a hablar, escuchar y sentir. Somos dos, pero nuestra mesa es redonda para que vengan todos los que quieran compartir con nosotros. Soy Andreina. Y yo, Jesús Eduardo. Y te damos la bienvenida en Política en Podcast, un espacio de periodismo, análisis y charlas. En los controles, Di Verde, The Producer. ¿Qué pasó el 24 de febrero del 2022 que obligó a En Política a cubrir una noticia que no estaba en su radar? En Política a ese día venía cubriendo acontecer político latinoamericano, esas noticias que tienen una resonancia en la sociedad latinoamericana. Pero el 24 de febrero del 2022, Rusia cumplió su palabra, invadió Ucrania. Una noticia que conmocionó al mundo y que nos obligó a voltear la mirada y hacernos de herramientas, propuestas, innovación para poder llevarle a nuestra comunidad la noticia de la mano de los mejores esfuerzos que podíamos hacer, de nuestra mayor credibilidad, de nuestra mayor cobertura. Así quiero empezar el episodio número 6, dedicado a cómo empezamos a cubrir conflictos bélicos y cómo pudimos descubrir herramientas que facilitan el trabajo, aun cuando te tomen por sorpresa este tipo de noticias. Para hablar de esto, me acompaña Jesús Eduardo, a quien le doy la bienvenida. André, gracias. Antes de comenzar con este mega episodio, quiero aprovechar para invitar a todos los que nos escuchan a que nos sigan en @enpolitica en Instagram. Allí, van a encontrar un espacio donde pueden permitirse, pueden saber o estar seguros de que van a estar actualizados con lo último del acontecer político en América Latina y el mundo. En este sexto episodio de En Política en Podcast, vamos a tocar un tema bastante interesante que nos tomó por sorpresa, y es cómo nosotros, como un medio de comunicación digital pequeño pero muy comprometido, tuvo que adaptarse para darle cobertura a los acontecimientos, principalmente a la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania. Un acontecimiento bélico. No nos había tocado darle cobertura a una situación como esta. Y fue todo un reto porque obviamente era algo que no teníamos, primero no estábamos tan familiarizados con el tema, y segundo no nos había tocado enfocar el trabajo que hacíamos diariamente a nivel de Latinoamérica a este otro nivel. Había muchas barreras, había muchos obstáculos, había me atrevo a decir mucha ignorancia, porque es un tema muy complejo. Y voy a estar en este episodio contigo, Andreina. Vamos a contarles a las personas que nos escuchan cómo fue esta aventura. Una aventura que no ha acabado, porque la guerra todavía, al momento en que estamos grabando este episodio, continúa su desarrollo. Casi se cumplen 2 años. Y creo que ese es un aspecto importante. Todavía no ha terminado la guerra y todavía tenemos que estar encima de todos esos acontecimientos. Sí, porque además, claro, es un tema del que el mundo entero empezó a hablar. Actores políticos, presidentes tomaron partidos, ONGs hablaron. Entonces era sí o sí tocar el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, quisiéramos abordarlo de manera frontal o no, porque en Latinoamérica, que es nuestro eje de acción, los presidentes, los parlamentos, las ONG, la comunidad, el público en general, la sociedad civil hablaba del tema. Entonces era un poco, adentrarnos. Yo creo que todo nos obligó a estar allí, a cubrir desde nuestro pequeño espacio un tema de tal magnitud. Y sí, cuando hablabas de los retos que supone, sin duda alguna el idioma fue un reto, ¿no? Pero también ese contexto histórico, el saber qué pasó, por qué pasó,
¿qué une o qué desune a Rusia y a Ucrania? ¿Por qué Rusia quiere estar con Ucrania? Porque Ucrania se niega. Eso es un contexto histórico que en este lado aquí en Latinoamérica pues es poco conocido y nos obligó en primera instancia, recuerdo, a buscar un internacionalista, porque dijimos, si a nosotros nos cuesta, el público en general, nuestra comunidad también. Entonces vamos a darle esas herramientas para que entiendan, para echar un poquito atrás. Ya tenemos la invasión, ya es un hecho, veamos las imágenes. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué? El por qué pasa esto, que creo que era la primera pregunta, ¿no? Sí, y claro, entonces, yo recuerdo que cuando... en política... No, adelante, toma lo que ibas a decir. Nosotros hicimos nuestro primer live con un internacionalista, pero ¿qué querías comentar? Sí, que el inicio, o sea, sí, yo recuerdo que antes de contactar a un internacionalista, recuerdo que nos aferramos a las declaraciones oficiales, o sea, tenemos la barrera del idioma. Entonces, claro, hoy en día la tecnología permite tema de traducción de forma inmediata, pero en primer término tuvimos que aferrarnos a esas declaraciones, a los datos que venían directamente de Kiev o de Moscú. Entonces, claro, eso es un beneficio que las redes sociales también permiten al día de hoy. Cosa que antes creo que era muy, muy difícil acceder a esa información de primera mano y de forma tan inmediata. Pero claro, luego pasa lo que comentas. Tuvimos que, en el marco de esas herramientas y de esas cartas que habían que jugar, para ofrecerle a nuestros seguidores la información más verídica, la información más inmediata, los mejores análisis, o para más o menos entender lo que ocurría y por qué ocurría, buscamos a Luis Musano, un internacionalista que estuvo con nosotros en nuestro primer live en Instagram. Lo recuerdo claramente. Sí, era el primer live. Nosotros no nos habíamos atrevido hasta entonces a hacer una transmisión en vivo. No habíamos utilizado esta herramienta, pero el contexto nos obligaba a dar ese paso, porque era una noticia que se estaba generando minuto a minuto. O sea, era lo que estabas hablando y se generaba otro hecho, otra invasión, se acercaban más las tropas, había bombardeos. O sea, era un tema que se estaba en el momento, entonces no podíamos simplemente dejarlo pasar. Y claro, el tema del idioma también nos enfrenta a una limitante, que es saber decantar qué de aquí me sirve realmente y qué no, y las posiciones de cada uno de los gobiernos, como tú dices. Nosotros nos fuimos a la fuente oficial, nos fuimos a Kiev, nos fuimos a Moscú y tratamos de allí sacar, porque obviamente eran noticias radicales, porque estabas en medio de una guerra, del inicio de una guerra. Entonces era saber decantar de aquí qué me sirve y de aquí qué me sirve, sin caer en esa euforia que pues los gobiernos de Rusia y de Ucrania pues manifestaban en pleno derecho, porque estaban en medio de un combate. Entonces era poder decantar al minuto qué de ahí me sirve, qué de ahí es información, ¿no? Sí, y por eso mismo, por no saber hasta qué punto esas declaraciones oficiales, que fue lo primero que tuvimos en manos, qué tan cierto era lo que decía o lo que dice las tropas o el gobierno ruso o el gobierno ucraniano, nos vimos obligados a estudiar, nos vimos obligados a investigar. Yo recuerdo que tuvimos que estudiar el tema geográfico, o sea, Ucrania, dónde está ubicado específicamente y qué parte del territorio ucraniano fue invadido de forma eficaz por Rusia. En el 2014 ya lo había hecho con la península de Crimea. La escalada no se dio una escalada, esto no llevó a una guerra, pero en el 2022 sí. Y claro, porque en ese estudio, nos dimos cuenta de que Rusia tomó regiones que representan el 15% del territorio ucraniano. Y es aprender todo esto, esas zonas, temas de nombres, ubicaciones dentro de Ucrania, las consecuencias. Y claro, recuerdo momentos donde, no sé si recuerdas, André, que la noticia principal o las principales agencias decían, Ucrania recuperó territorio, las tropas rusas repelan el ataque o la defensa ucraniana,
parecía un juego de ajedrez, claro. Todo esto con consecuencias nefastas porque en el medio estaba la población, ¿no? Y con cifras bastante lamentables en cuanto a muertos, en cuanto a heridos, y todo lo que implica una guerra, ¿no? Pero sí nos vimos obligados a estudiar. Repito, todo esto lo hicimos porque necesitábamos esos datos, ese conocimiento para ofrecerles a ustedes, nuestros seguidores, nuestros escuchas, la mejor información. Sabes que ahora, haciendo un recuento, cubrir un conflicto bélico desde las redes sociales como plataforma informativa es muy beneficioso, o ofrece unas herramientas totalmente distintas a las de algunos años. Yo me acuerdo que a mí me tocó cubrir lo que se llamó la primavera árabe, ¿no? Libia. Uy, sí. Cubrir este proceso en prensa escrita sin redes sociales es completamente distinto, porque nosotros debíamos esperar que pasara lo que pasara allá, llegar acá, redactar, y que eso se imprimiera y al día siguiente se informaba. Entonces siempre íbamos como un paso atrás. Obviamente con la muerte de Gaddafi ya existía Twitter, sí, me acuerdo que existía y pues hubo como cierto movimiento, pero no es lo mismo. Las redes sociales han ganado una importancia sumamente clave, yo creo que es clave. Importante, una relevancia muy clave, porque nos permite tomarle el pulso con la inmediatez a nivel periodístico. Yo recuerdo que no fue así en ese momento cuando se gestaba pues la primavera árabe. Había que esperar que llegara la información y ahí estamos hablando de un día por medio, ¿no? Aquí no, aquí independientemente del uso horario, de que ella fuera madrugada y aquí no, de las 8 o 10 horas de diferencia, teníamos la información. Entonces, en eso también quería comentarles que nos obligó a ampliar las jornadas de trabajo, porque ya no hay espacio para el descanso, porque a nivel periodístico, si tú no lo dices, otro lo dice y tu seguidor va a conseguir la noticia en otro lado y no en lo tuyo y no pierdes, ¿no? Queremos que siempre encuentren la noticia a través en política. Claro, porque es aparte un tema de confianza y de credibilidad, ¿no? Sí. Si yo le doy la noticia 2 días después, ya el usuario lo sabe. Entonces, ¿qué gano? Un tema de credibilidad me obliga a estar allí, a que cuando el lector el usuario abra su Instagram, esté allí en política dando la información a la hora que sea. Entonces, claro, las redes sociales son un espacio maravilloso para eso, para darle al lector, o para que el usuario encuentre toda la información, pero a nivel periodístico supone un esfuerzo doble, porque en un medio de comunicación tan pequeño como el nuestro había que redoblar trabajo, había que redoblar las horas de esfuerzo, ¿no? Y también nos supone un reto en cuanto a dedicarnos en política y dedicarnos a Ucrania. Era como que llegó una visita a la casa, entonces tienes que darle un cuarto, sí, acomodar aquí algo sin descuidar a los que están allí, ¿no? Sí, ciertamente teníamos que hacer eso. No sé, recuerdo esos momentos de cuando comenzó la guerra y comenzamos a cubrirla, que ciertamente era el tema, o sea, el tema era Rusia-Ucrania, y en ciertos días el tema desplazaba por completo la agenda latinoamericana, porque es que hasta en Latinoamérica los principales medios de comunicación hablaban de Rusia-Ucrania. Localmente esa noticia internacional pasaba a un primer plano. André, mencionaste lo de las redes sociales y cómo el avance en este sentido pues transformó la forma de enterarnos de estos acontecimientos que primero pasan, en nuestro caso, del otro lado del mundo, y segundo, delicados. O sea, no todos pueden estar en el lugar para grabar un video o trasladarse para recoger declaraciones, ¿no? O sea, quienes están allí lamentablemente sufren las consecuencias de la guerra y en el sitio era donde, bueno, se daban o se grababan esos videos, esos materiales que tanto inundaron las redes sociales. Pero con las redes sociales pasó otra cosa bastante interesante que ha sido objeto de análisis de una forma muy, muy importante, y es como
la guerra tradicional sí existe, se está desarrollando en cuanto a, bueno, tropas, armamento, apoyos o alianzas internacionales, pero también la guerra se trasladó a las redes sociales, o sea, el tema de la campaña de información o desinformación, quién domina las redes sociales a favor de un bloque o del otro, o sea, se vio también eso en las redes sociales. Y eso también es muy interesante porque lo presenciamos, o sea, usábamos las redes sociales para informarnos, pero también en las redes sociales veíamos cómo los distintos gobiernos hablaban o analizaban el conflicto de una manera que los beneficiara, y eso creo que también es novedad y no se veía antes. Sí, porque las redes se vuelven un espacio público, ¿no? De cierta manera es el espacio donde convergemos todos para analizar, para dar nuestra opinión, ¿sabes? Entonces yo puedo compartir contigo que estás allá en Buenos Aires, yo estoy aquí en Caracas y compartimos allí y sabemos el criterio de otro, y es una pizarra también para los líderes políticos, para los gobiernos. Muchos anuncios se dieron o se dan por las redes sociales. Es ya un hecho que si tú quieres conseguir información oficial, pues está en las redes sociales de cada gobierno cuelga información allí, hace alianzas, notifica. Entonces es eso, es ese espacio donde todos confluimos de una manera y somos solidarios o con una de las partes, tomamos partido de una situación como esta, ¿no? Tomamos partido independientemente de que nos afecte o no de manera directa, logramos como esa empatía, entonces ya humanizamos un poco y sentimos casi como una agresión propia, ¿no? Vemos aquella foto y nos indignamos y reprochamos y cuestionamos, porque las redes nos ha permitido eso, ser de una manera nos han deshumanizado, porque entonces ahora dependemos de una pantalla, pero de otra manera esa pantalla nos hace generar una empatía con gente o con conflictos que no hubiéramos sabido que pasaba de manera tan inmediata si no estuviera una red social. Claro, algo que está pasando muy lejos, sentimos que pasa cerca, ¿no? Y nos afecta a tal punto. Eso creo que es la magia de las redes sociales en todos los sentidos, y en este creo que se ve mucho más. André, quiero preguntarte por Volodymyr Zelensky, porque creo que es uno de los protagonistas de esta historia al cual le dimos cabida en política, pero por lo que significa, ¿no? No solamente por ser el presidente de Ucrania, el país invadido por Rusia y una de las partes en la guerra, pero porque pasó de ser un presidente poco reconocido, un presidente poco relevante, a ser un líder político que unió a su país y que hasta hoy enfrenta a Vladimir Putin. O sea, es algo muy inesperado. Creo que eso fue una metamorfosis se vio obligado a sufrir esa metamorfosis. Pero no sé qué piensas de esa figura y su construcción en redes sociales, que creo que fue muy, muy determinante para eso. O sea, el apoyo que recibió, los respaldos internacionales, y cómo su liderazgo pasó, repito, de ser un político poco reconocido al protagonista de la historia. Claro, pasó de ser desapercibido a ser protagonista y de ocupar espacios que algunos presidentes actualmente no ocupan, ¿sabes? La palestra que se le ha dado a Zelensky, obviamente por este conflicto, ha sido increíble. O sea, hasta yo creo que si vamos otra vez a la parte de fuentes especializadas, hasta la falta de cultura y espectáculos ha tenido que ver con Zelensky, porque viene de ser un actor. Entonces, hacerle ese análisis de cómo un actor pasó a ser presidente y cómo liderar después, cómo pasó después a liderar una guerra y estar en primera fila combatiendo con su ejército. Entonces, claro, él se convierte en un personaje. Yo creo que es un presidente que ha dado pues mucho de qué hablar por cómo ha afrontado, cómo ha sabido utilizar las redes sociales, los medios, porque obviamente se enfrenta a un gigante. Sí. Y lejos de estar lejos de tener una postura
de doblegarse o quizás no, él ha utilizado muy bien la palestra para hacer lo que sabe hacer, ¿no? Para demostrar que sí está capacitado para estar al frente de su país. Claro, porque no y todos bueno, los políticos, ha ocupado centimetrajes. no todos los políticos van a elecciones para ganar y gobernar. O sea, todos lo hacen se lanzan a una campaña electoral para ganar, gobernar, pero ninguno tiene, creo que, previsto enfrentar una guerra. Y eso creo que también lo hace interesante. Y enfrentarla sabiendo que tienes casi todas las de perder, que tienes que pedir ayuda desde el día 1, sí, porque no te invade cualquiera, ¿no? Entonces, él se convirtió en un personaje que a nivel periodístico ha ocupado centimetraje, yo creo que en muchísimas fuentes, porque siempre consigues como un área en la que lo puedes enfocar, y ha ocupado un gran espacio en las redes sociales. Su mensaje, sus discursos, su postura, su todo ha colmado, ha sido protagonista real de esta historia, ¿no? De este conflicto. Sí, tomando el mismo sentido de este punto, que son las redes sociales, cómo nos ayudaron y cómo son usadas en este conflicto bélico. También, André, fue un reto para nosotros como equipo evitar a toda costa o sea, las fake news, o sea, porque había que saber el video, o sea, no podíamos publicar cualquier video, no sabíamos si ese video de verdad era o formaba parte del conflicto, si era un video grabado tiempo atrás y publicado o reposteado en este momento para confundir o para ganar relevancia o views, y fue un reto. O sea, las redes sociales es un problema, el tema de la fake news. Esperamos pronto tratar este tema acá mismo en Política en Podcast. No sé si quieras comprometerte a abordar este tema conmigo, André, porque es interesantísimo. Pero acá vimos, o sea, acá ese fue otro obstáculo, el cual tuvimos que tomar con pinzas. O sea, quién publica este video, cuándo publica este video. Y allí el tema de las fuentes es importantísimo. O sea, quién publica el video. Y ojo, porque es que hasta se vieron medios de comunicación publicando videos que después tuvieron que suprimir y pedir disculpas porque el video no correspondía. Sí, porque también entras en una avalancha de información en la que todo el mundo quiere dar, que se llama en el periodismo aquí en Venezuela el tubazo, ¿no? Que es la primicia. Yo soy el primero que saca este video, yo soy el primero que da la noticia, pero nos olvidamos que en las redes sociales cualquiera puede dar una noticia de primera, ¿no? Cualquiera puede lanzar un tweet y decir algo y dejarlo con todos los demás, y entonces ese es el riesgo, uno de los tantos riesgos de las redes sociales, y es que cualquiera puede decir algo, incluso a lo mejor es un video viejo pero también mal traducido. Entonces saber también que es el video y que los subtítulos corresponden a lo que está pasando era un tema. Okay, eso es lo que está diciendo realmente, eso es lo que está pasando, esa imagen corresponde y ese diálogo corresponde. O sea, era analizar todo con pinzas. Sí. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, en ese tema fuimos muy cautelosos, porque Jesús Eduardo y yo tenemos como, es preferible tardarse un minuto más, pero estar seguros de que lo que vamos a colgar es cierto. Es no irte de bruces, ¿no? Es no querer competir por tener la primicia de algo, sino simplemente saber que lo que vas a compartir es cierto. Aunque te tardes unos segundos más, un minuto más, no vas a tener que borrarlo después, ¿sabes? No vas a confundir, no vas a perder tu credibilidad ni tu confianza. Creo que eso es muy valioso. Y eso es muy valioso. No perder la credibilidad, sí. Y eso se gana es con eso, con un análisis previo, no lanzar cualquier foto por muy horrenda que haya sido, porque obviamente nos estremecían con fotografías crudas, con videos crudos. Empezaron, a aparecer crónicas, ¿no? De familias desplazadas, huyendo. Entonces, conozco la historia de tal persona, de tal niño. Y si no vas a la fuente, si no confirmas que eso es real, si no te dejas llevar por el sentimiento,
bueno, puedes caer en errores, ¿no? Y que se pagan caro, se paga con la confianza, que luego recuperarla cuesta. En el marco del tema de la confianza, de la proximidad y también del obstáculo de que estábamos hablando de un conflicto de países que manejan otro idioma, por ejemplo, Andreina, tenemos que hablar de la super traductora de En Política, porque no solamente tuvimos que contactar a un internacionalista, sino también a una traductora. Andreina, te dejo la palabra para que hables de la traductora, porque fue muy especial compartir este trabajo con ella. Sí, contactamos a la especialista, la traductora Tatiana Lugo. Ella habla ruso, es una de sus lenguas de traducción, su fuerte. Y aparte de eso, ella vivió en Rusia, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ayudó mucho, porque tenía un contexto histórico que podía sentirse en las traducciones, en los documentos que André, le daban. pero perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. ¿No vas a presentar mejor a nuestra traductora? Bueno, no voy a hacer por favor. Bueno, Tatiana Lugo es mi mamá y es una de nuestras primeras seguidoras en Política, y fue a quien ella en esta imagen como que está el extintor y está el vidrio, y en caso de emergencia rompimos el vidrio y estaba ella, porque necesitábamos contexto, necesitábamos entender qué estaba pasando. Pues entonces tu mamá es traductora, vivió en Rusia. Claro, ella estudió en Rusia, en la Unión Soviética, filología, y tiene ese contexto, ¿no? de social, cultural de Rusia, y ha sido su trabajo desde entonces. Entonces está muy familiarizada, no solo es que conoce la técnica, no solo que es traductora profesional, y que esto minimiza los errores muchas veces de las herramientas digitales, sino que también tiene el contexto, que era lo que necesitábamos en ese momento. Ella nos ayudó mucho en la parte de saber dónde buscar. De hecho, ella fue parte de ese redoblar esfuerzos periodísticos, porque ella buscaba, ¿no? ¿Te acuerdas? Ella barría sí. También en los medios y nos decía, conseguí esto, conseguí aquello. Sí. Ok, tradúcelo. Y la poníamos a traducir. Claro, y ella se encargaba de monitorear los principales medios de Rusia. Y creo que su aporte fue muy importante cuando comenzó el conflicto, porque sí, nos hacía las traducciones y fue un aporte súper beneficioso. Trabajar con ella fue muy bonito. Yo se lo agradezco mucho a la señora Tatiana. Espero que escuche este episodio y bueno, yo pensé que no la ibas a presentar como debe ser. Te dio como miedo, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Te intimidaste? Me dio respeto, no, pero agradecidísima, porque como les digo, fue ese vidrio, en caso de emergencia rompan este vidrio, y allí estaba ella trabajando. Y sigue trabajando, sigue compartiendo con nosotros material, sí. Sigue diciéndonos, ya va, la noticia no es esta, ¿sabes? Porque a veces decíamos las declaraciones de Putin, porque nos guiamos por un titular, por un cable, y nos decía, sí, pero es que más allá de eso dijo también esto. Ah, ok, vamos a titular la por traducción allí. completa a veces no la teníamos. Manera. Entonces, como no teníamos a veces la traducción completa de las grandes agencias de noticias, la letra chica, por así decirlo, ella era la que nos aportaba esos datos que creo que hubo datos que ni siquiera eran reportados por esas grandes agencias en español, y fue un aporte que hizo que nuestra cobertura desde el día 1 sobre este conflicto no solo, sí, fue un reto, pero yo me siento muy orgulloso de eso, y fue muy impecable. Recuerdo cuando comenzó el conflicto, todo el mundo hablaba de la invasión de Rusia a Ucrania y de la guerra, y creo que lo comenté también en episodios pasados, pero fue en este tema donde se me acercó una compañera de trabajo y me dice, uy, está pasando esto en Ucrania y quiero saber bien qué está sucediendo.
en un rato ingreso a En Política en Instagram porque sé que ahí lo voy a encontrar y yo le dije efectivamente sí. De hecho, habíamos recién hecho una publicación detallada sobre nada, enumeramos los acontecimientos o la cronología de los hechos desde la invasión a lo que seguía ese día, ¿no? Y ese cronograma fue muy, muy bonito. Recuerdo que fue una publicación que tuvo mucha interacción, lo compartieron muchísimas personas. Y eso habla de lo que hicimos desde el principio. Sí, fue un reto, nos desafió a trabajar mucho más en cuanto a tiempo, recursos, a contactar a especialistas, pero el resultado fue el esperado y hasta el día de hoy lo es. Y es bueno, en Política encontrarán no solo noticias de Latinoamérica, sino también del mundo, y cuando hablamos del mundo son estos temas, ¿no? Conflictos bélicos, también le dimos cobertura a la guerra de Israel y Hamas, y bueno, nada, no nos quedamos con los brazos cruzados ante estos conflictos, estas noticias que parecen monumentales y no pueden dejar de ser abordadas. No, y que te intimidan de alguna manera, pero yo quería también, Jesús, que le comentáramos a las personas o el que tenga algún proyecto, algún estudiante de periodismo que quiera iniciarse en un medio de comunicación propio, la importancia o lo positivo a nivel de proyecto, no de la guerra es altamente cuestionable, pero cuando tú haces una cobertura impecable, esto se traduce en que tu comunidad crece, nuestros números crecieron, no desde el amarillismo, no desde desde tomar partido a favor o en contra, no desde el radicalismo, creció porque buscamos las herramientas para que así fuera. Entonces, a nivel profesional, este tipo de conflictos, cuando se manejan como se tienen que manejar, con el respeto con el que se tienen que manejar, con la humanidad con la que se tienen que manejar, tienen una retribución a tu emprendimiento, a tu proyecto, en este caso en política, y la retribución fue que la comunidad creció, la comunidad digital, los seguidores, en la confianza crece, y entonces veíamos como, volviendo al tema de la traducción, y sacamos una nota que no tenían los medios convencionales porque venía directamente de Rusia la traducción, y era compartida, era difundida, era replicada, era comentada, y entonces, wow, teníamos contenido un poco diferente, en la misma línea, en la misma tónica que todos, el mismo tema, pero nos diferenciábamos a partir de ese respeto de darle siempre la noticia que se quiere dar, o sea, donde la gente tiene el interés hoy. Bueno, está pasando esto, ¿no? Y tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo con respeto, pero vamos a también a darle algo más, y ese algo más era eso, buscar análisis que no estaban en cualquier lado, buscar cronogramas, buscar opiniones, buscar análisis, y eso tuvo su recompensa a nivel periodístico, y creció la confianza de nuestra comunidad hacia nosotros. Efectivamente fue así, fue un tema que al abordarlo nos permitió crecer y por todo lo que hemos hablado en este episodio, crecer, como lo dijo Andrea recién, a nivel de estadística, pero también crecimos como Andreina como periodista. Yo no soy periodista, pero trabajo junto a Andrea desde hace bastante tiempo en esto, y también crecí. Me dio herramientas que sí sabía que existían, pero que al momento de tener que usarlas, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo manejo? Recuerdo que también había que más o menos manejar términos militares, o sea, sí, nombre de las armas más importantes que usaban las tropas, la cantidad de recursos militares empleados, los aportes o los recursos económicos y armamentísticos de un país a otro, y eran temas que yo no estaba acostumbrado a estos temas, y nos tocó de frente abordarlos, comprenderlos y estudiar mucho. Creo que el tema del estudio fue lo más, a mí me pareció muy, muy atractivo, me pareció una experiencia muy enriquecedora, pero claro, detrás de eso estaba tener que reportar noticias nefastas, y creo que
es bastante, desgasta mucho, mentalmente desgasta tener que trabajar constantemente con estos temas, saber que hay personas que están viviendo la guerra en carne propia, las pérdidas, los desplazados, son temas muy muy sensibles y creo que eso le da un adicional, lo ubica en otro nivel. Y trabajarlo, André, contigo, claro, con tu mamá, con las personas que nos ayudaron y que colaboraron en su momento, fue bastante importante tener esa contención, este grupo de personas con las cuales uno puede decir, bueno, vamos a trabajar de esta forma y bueno, y contenernos en ese sentido. No sé si quieres agregar algo más. Hacer un equipo. Eso, el equipo que conformamos para esto fue idóneo. Fue idóneo, sí. Nosotros hicimos un equipo, nosotros nos hicimos de un equipo no multitudinario, pero sí un equipo comprometido. Nosotros contamos con colaboradores, entonces era, bueno, ¿quién sigue viendo Latinoamérica y quién gira la mirada hacia Ucrania y Rusia y quién traduce y quién analiza? Y éramos todos en la distancia física abocados a un mismo tema, a un mismo propósito, que era no descuidar el norte, pero tampoco descuidar la conmoción que estábamos viviendo como humanidad, ¿no? Y darnos fortaleza los unos a los otros, comentarlos y seguir adelante, ¿no? Decir, ok, esto está pasando, antepongo mi criterio periodístico y sufro en silencio y lloro, pero tengo que anteponerme, tengo que decir lo que tengo que decir y tengo que aprender, como tú dices, o sea, términos periodísticos, términos bélicos, geografía, saber cuál se invadió tal zona, llegaron a tal zona, cuál es esa zona, qué localidad es esa, está cerca, no está cerca de la frontera, cuál es la importancia, qué pasa aquí, qué pasa allá. O sea, todo eso lo aprendimos, pero fue gracias a un equipo que no necesariamente tiene que ser multitudinario, tiene que ser gente comprometida, gente profesional en su área, porque contamos con profesionales, independientemente de los nexos que nos unan. Yo debo decir que en ningún momento hubo, en el caso pues de mi madre, no es que hubo un mal trabajo o un mateo o pásame esto porque yo quiero, no, o sea, ¿cuál es la noticia aquí? ¿Nos guste o no nos guste? Lee esto, tradúcelo y dámelo, o sea. Y ese profesionalismo, igual que el profesionalismo de licenciado Musano o de nuestros colaboradores, fue vital y nos hace pues sentirnos orgullosos como equipo. Sí, André, qué temazo el que tocamos en este episodio. Yo quiero agradecerte por dejarme compartir este espacio contigo, agradecerle a las personas que nos escuchan por el apoyo. Por favor, compartan nuestro contenido y si este episodio les gustó y no han escuchado los anteriores, vayan, visiten los episodios anteriores. En Política en Podcast lo hacemos con mucho cariño para ustedes y en este podcast vamos a hablar siempre en este tono, ¿no? Vamos a hablar siempre de comunicación, de política y de redes sociales. Me despido, André. Gracias de nuevo. Gracias a ti por este espacio, por pensar en mí para crear este espacio. Y bueno, la invitación siempre a nuestros seguidores es que la mesa es redonda y aquí nos escuchamos todos. Un abrazo. Chao. En Política en Podcast.